En esta oportunidad les voy a compartir una presentación sobre toxoplasmosis en conejos, una entidad que ustedes ya conocen, causada por Toxoplasma gondii, en la cual nosotros vamos a describir qué sucede en esta especie en particular, ya sea como mascota o animal de producción, y vamos a hacer referencia también a un espacio que tiene que ver con la salud pública, que es muy importante para ustedes conocer en esta etapa de sus carreras. Esta parasitosis es descrita por primera vez tanto por Splendor como Nicole Ivanzó en 1908 y la denominan Leishmania gondii porque causaba lesiones neurológicas en una variedad de roedor africano llamado Tenodactylus gundi. Recién en 1909 es renombrado como Toxoplasma gondii, con el nombre con el que universalmente lo conocemos, y ya que toxo significa arco y plasma forma, basa su nombre en la morfología típica de gajo de naranja o media luna. Otro hito importante en la historia de la descripción de la enfermedad es que en 1918 Mesnil logra describir que el toxoplasma tiene una única variedad que afecta a diversas especies de animales. Con respecto a su ciclo de vida, que es complejo, en 1970 Hutchison lo describe en el epitelio intestinal del gato, ciclo que luego describiremos, y hablando del gato como el actor principal en la cadena epidemiológica. Con respecto a las primeras descripciones de la toxoplasmosis en Argentina, mencionaremos a Barrera y Riva en el año 1927. La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria de distribución mundial, ya que el Toxoplasma gondii, el protozoario que la causa, es un parásito muy cosmopolita y afecta al hombre, por eso es verdaderamente una zoonosis, como así también a mamíferos, la mayoría de los cuales de importancia tanto en la producción como en los animales de compañía. Podemos mencionar en el primer caso los bovinos, los ovinos, los caprinos, y entre otras especies, y entre las especies de mascotas, perros y gatos, en los cuales cumple el ciclo como hospedador definitivo. También afecta a las aves. Este protozoario pertenece al reino Protozoa, al filum Apicomplexa, dentro de eso a la clase Sporozoa. Este organismo eucariota, o sea, unicelular, es del orden Eucoxida y está actualmente clasificado dentro de la familia Sarcosistidae, que por otro lado puede denominarse también Toxoplasmidae. En la foto que vemos en el ángulo inferior izquierdo podemos hacer la descripción de una estructura que lo caracteriza y que por eso lo pone dentro del filum Apicomplexa, que es el complejo apical. Esta estructura le permite penetrar las células del huésped y contiene anillos apicales y polares, róptrias y micronemas que están cubiertos por una película conteniendo en su interior mitocondria, retículo endoplásmico liso y rugoso, complejo de Golgi, ribosomas, microtúbulos, gránulos densos, gránulos de amilopectina y una organela similar a un plástido denominado apicoplasto. Este protozoario, el Toxoplasma gondii, vive dentro de una vacuola parasitófora en el citoplasma de las células en las que puede alojarse. Como hemos dicho, el Toxoplasma gondii es una sola variedad de parásitos que puede parasitar una innumerable cantidad de mamíferos y de aves. De todos modos, con el desarrollo de herramientas de tecnología, particularmente el PCR, se ha podido genotipificar las distintas variedades de toxoplasma en diferentes especies de importancia. En esta diapositiva yo les muestro un trabajo realizado por integrantes de la Cátedra de Parasitología de nuestra facultad a través de su laboratorio de investigación llamado LAIMPA, en conjunto con nuestro laboratorio que se llama la DEAP y pertenece a la Cátedra de Patología de Aves y Pilíferos.
Les hago un relato muy breve de un conejo que llegó a nuestra consulta en el servicio externo de la cátedra, cuyo propietario relataba que tenía diversas conejas a las que le daba servicio y en un momento del servicio sufrían abortos. Algunos colegas lo trataron en un principio sospechando de Pasteurella multocida en la presentación que ustedes conocen en la forma reproductiva o van a ver hoy durante el transcurso de la clase, y se lo trataba, generalmente lo que se hace en ese caso es una prevención con vacunas, pero el propietario no obtenía resultados. En la siguiente consulta con nosotros manifestó tener también un perro con un cuadro de convulsiones y sentirse también él mal, con un cuadro que después determinaron de origen cardíaco que nada tenía que ver con la sospecha de la toxoplasmosis. Sin embargo, a nosotros nos hizo sospechar que eso sí ocurría en sus conejos porque sufrían abortos, pero antes tenían cuadros neurológicos que el propietario no alcanzaba a identificar, y cuando nosotros le practicamos la necropsia pudimos obtener los oquistes, que son los preparados o los cortes histológicos, mejor dicho, que ustedes van a ver hoy en la descripción de los quistes que caracterizan la presencia de Toxoplasma gondii en un individuo. Es decir, que son casos propios de la cátedra. Se le hizo la resolución, digamos un esquema de profilaxis para el resto de los conejos, y en el caso del perro, en el servicio, en el hospital de nuestra facultad se determinó que tenía un tipo de epilepsia que nada tenía que ver con la toxoplasmosis, pero sí tenía un gato, el propietario, un gatito que le habían regalado, cachorro, que defecaba en los pastos que él le daba de comer, pastos naturales que tenía en el fondo de su casa, a los conejitos. Luego, cuando relatemos los mecanismos de transmisión, vamos a ver cómo era el gato, en ese caso, el responsable de la enfermedad en los conejos que dieron origen a este trabajo, que habla del aislamiento de una variedad de un genotipo específico en Oryctolagus cuniculus por primera vez en Argentina. Los genotipos, como ven en la presentación, se denominan 1, 2 y 3 y varían según el hemisferio norte y sur. Aunque coexisten actualmente, podemos encontrar las tres genotipos o variedades, tanto en nuestro país como en países de la región. El Toxoplasma gondii tiene un ciclo de vida de tipo indirecto facultativo, en el que intervienen muchas especies de mamíferos, como vemos en esta presentación, cerdos, vacas, el caballo, podríamos hablar del perro, de las aves también, siendo hospedadores intermediarios, y también el gato y otros felinos como únicos hospedadores definitivos y principales responsables o que juegan el rol principal en la cadena epidemiológica. ¿Cómo puede transmitirse la toxoplasmosis entonces? En el caso del conejo que nosotros habíamos atendido en el servicio, cuando estos animales no son alimentados con un alimento comercial, lo que llamamos habitualmente balanceado, y se los alimenta con forraje de procedencia no desconocida, que no está limpio, que no está desinfectado, si en ese caso, como había ocurrido en el conejo de nuestro trabajo científico, hubiera defecado un gato que elimina oquistes, una vez que estos maduran en el medio, esporulan en determinadas condiciones de temperatura y humedad, se transforman en una de las formas infestantes que, así adquiridos por un individuo que por vía oral los incorpora a su organismo, podría desencadenarse el proceso de la enfermedad. Si hablamos de los carnívoros, la forma más habitual de ingerir el toxoplasma es ya sea en su forma de reproducción rápida, los taquizoitos incluidos en tejidos, o mejor aún en su forma de reproducción lenta, en la que se forma una masa compuesta por material que aporta el toxoplasma y material que aporta el hospedador, conocida como quiste,
Es una cantidad de bradizoitos que pueden permanecer durante mucho tiempo, meses y en los humanos hasta años, en el músculo particularmente. Tienen principal afinidad si hablamos de un conejo por la lengua, entre otros músculos, y ahí permanecen cuando son ingeridos por una especie susceptible, pueden permanecer en forma latente o, según el estatus inmunitario del individuo, desarrollarse la enfermedad. En los animales herbívoros, como el caso del conejo, la forma habitual es comer pastos contaminados. Y cuando hablamos de los humanos, la forma más común no es la ingestión de la carne cruda o mal cocida que contiene los quistes. Es mucho más común que los oquistes sean tomados por una persona que hace trabajos de jardinería o de huerta con mano desnuda, tocando tierra o pastos en donde se han eliminado zooquistes. Por supuesto, siempre por parte de un gato infectante. En general, el gato, está establecido en muchos trabajos científicos, incluso trabajos de doctorandos de nuestra facultad, que se demuestra en la forma de la enfermedad natural, el gato en general elimina oquistes una vez en su vida. Trabajos más recientes, de todas maneras, han determinado en forma experimental que un gato puede reinfectarse con toxoplasmosis y así eliminar oquistes, especialmente cuando se haya inmunosuprimido con entidades concurrentes como BIF o BILEF, condiciones en las cuales entonces, una vez infectado con toxoplasma, vuelve a eliminar oquistes al medio ambiente. En esta foto vemos un corte de tejido en el ángulo superior derecho de cerebro conteniendo taquizoitos, la forma de reproducción rápida de Toxoplasma gondii. En cuanto a su morfología, lo que mencionábamos antes, en forma de media luna o gajo de naranja, de 2 a 4 por 4 a 6 micras en cuanto a su tamaño. Tienen un extremo romo y un extremo puntiagudo donde se encuentra el complejo apical que le permite penetrar en las células. Una de las maneras de hacer el diagnóstico frente a la sospecha de toxoplasmosis es recuperar materia fecal de gato y en el examen coproparasitológico determinar la presencia de los zooquistes esféricos de alrededor de 10 a 12 micras de diámetro. Estos ooquistes, que contienen 2 esporocitos con 4 esporozoitos cada uno, van a madurar en el medio ambiente en condiciones de temperatura y humedad adecuadas, y ahí, cuando se transforman en ooquistes esporulados, son una de las formas infestantes de esta parasitosis. En esta foto vemos un quiste que es Paz positivo. De todas maneras, en la presentación está teñido con hematoxilina y eosina, que no es más que un conjunto de bradizoitos, la forma de multiplicación lenta de los toxoplasmas. Para que se forme ese quiste aporta material el individuo hospedador también, y suelen alojarse durante mucho tiempo en todos los tejidos. Hablando particularmente del conejo, podemos encontrarlos en cerebro, en hígado, en vaso, en riñón, en pulmón, en corazón, en músculo, con principal afinidad en la lengua. Si ustedes tienen que hacer la necropsia de un conejo frente a la sospecha de toxoplasmosis, la lengua es un órgano para no dejar de muestrear. Esta forma de multiplicación lenta funciona como una forma latente de este parásito, y en general, tanto en los animales como en el hombre, la toxoplasmosis puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, salvo que haya una deficiencia del estatus inmunitario que hace que comience la signología clínica o la presentación clínica de la enfermedad. La mayoría de los animales que conocemos, tanto de producción como mascota, pueden padecer toxoplasmosis. Sin embargo, tienen diferente grado de receptividad. El conejo es uno de los animales más susceptibles a padecer esta enfermedad. En el otro extremo están los peces y los anfibios, en los cuales no se ha descrito la presencia de este parásito. La transmisión de la enfermedad es por vía oral,
de todas maneras es distinta según la especie de la que nosotros estemos hablando. Cuando hablamos de animales que son carnívoros, puede ocurrir la ingestión directa de carne contaminada a través de esos quistes, carne cruda o mal cocida. Cuando hablamos de animales herbívoros, como es el caso del conejo, estamos hablando de la ingestión directa de los ooquistes que solo elimina el gato. Recuerden ustedes, como hospedador definitivo, es el único en el que ocurre el ciclo de multiplicación sexual. En las especies que son hospedadores intermediarios, la reproducción de este parásito es asexual y por eso es que se forman esos quistes que pueden permanecer mucho tiempo tanto en los órganos como en el músculo. Otra vía de transmisión descrita en el humano y también en el gato y en el conejo es la vía transplacentaria, y en menor medida hay descripciones en el conejo y en los humanos de transmisión de madres a hijos a través de la leche materna, y en trabajos más recientes que están siendo objeto de estudio también de grupos de trabajo de nuestra facultad, en el cinturón hortícola de la circundante de la ciudad de La Plata, tratando de demostrar, porque han hallado presencia de oquistes en agua de bebida. Cuando hablamos de la patogenia de la enfermedad en el conejo, ya hablamos como puerta de entrada de las formas infectivas la ingestión de las mismas. Luego sigue una multiplicación en el epitelio intestinal del conejo, por supuesto solo la forma asexual, que es la única que ocurre en los hospedadores intermediarios, y esas formas de multiplicación o esos parásitos pueden luego diseminarse a los distintos tejidos a través de vasos sanguíneos, de la vía linfática o ser transportados por los macrófagos. Si podemos estudiar un conejo, sobre todo en los casos de conejos mascotas, en ese periodo de la infección o de la primoinfección, cursa con una breve parasitemia y puede causar signos clínicos del individuo que van a corresponder con el sitio de multiplicación del parásito, es decir, según el órgano que afecte. Pero habitualmente hay un periodo breve de parasitemia seguido de linfadenitis y en los casos más graves de neumonía. La gravedad de las lesiones que se presenten van a depender, como en todos los casos que estudiamos enfermedades, de características propias del huésped. El conejo es una de las especies más susceptibles a la toxoplasmosis y un animal, por otro lado, que suele estresarse con mucha facilidad, que lo hace propenso a que al tomar contacto con un agente etiológico, si la magnitud del inóculo es lo suficientemente importante, y como vimos hoy que hay distintos genotipos, la virulencia de la cepa es de las graves, si su estatus inmunitario está deficiente porque es un animal malnutrido, que vive en condiciones de hacinamiento, de pobreza de bioseguridad porque no hay limpieza en el sector, animales que tienen otras enfermedades concomitantes, es muy probable que la enfermedad entonces se desarrolle. Los signos clínicos en el conejo van a variar de acuerdo al sitio de multiplicación del parásito, una vez que es transportado, como vimos, por el torrente sanguíneo, la vía linfática o los macrófagos. Si la presentación es respiratoria, seguramente cursará con disnea, estornudos y secreción nasal. Por eso, en un inicio, a veces es necesario hacer diagnóstico diferencial con la pasteurelosis del conejo. Raramente el cuadro es digestivo, pero afecta el hígado y a veces cursa con diarrea. Y mucho más habitual es la presentación de los signos neurológicos cuando el cuadro es nervioso, porque produce una encefalitis en la cual vamos a encontrar paresias, parálisis, nistagmus, opistótonos, y también es probable el hallazgo de conejos muertos debido al cuadro neurológico o en los casos de neumonía. Bueno, dale. Cuando tenemos la sospecha de un animal con toxoplasmosis, si es el caso que ha muerto o necesitamos en un criadero sacrificar un número de animales para diagnosticar la enfermedad,
Es necesario realizar la necropsia y podemos estudiar todos los órganos de la economía, incluyendo los músculos, y encontrarnos con lesiones del tipo de focos de necrosis, como vemos en el hígado, y mejor se notan en este vaso, puntillados, en forma de cabeza de alfiler, que a veces pueden coalescer. Aquí también vemos el hígado agrandado de tamaño, focos de necrosis, que nuevamente mejor se ven en el vaso como cabezas de alfiler. Acá vemos un pulmón con focos de necrosis, pero que cuando coalescen le dan el aspecto compacto de un hígado, por eso dice aspecto neumónico y lesiones similares a las que encontraríamos en un hígado. Las lesiones microscópicas que vamos a describir son las que les vamos a compartir en los cortes histológicos. Cuando hablamos del hígado, hay focos de necrosis, como vieron en la macroscopía, en este caso es necrosis coagulativa. Hay proliferación del tejido conjuntivo para reparar las células que faltan, infiltración de mononucleares, proliferación de conductillos biliares y el hallazgo de la presencia de quistes, como describimos la forma de multiplicación lenta del parásito. La presencia de estos quistes conteniendo bradizoitos deja casi la certeza de estar en presencia de toxoplasma. Estas lesiones necróticas pueden encontrarse también en otros órganos como pulmón, riñón, corazón, vaso, lengua, músculo, sistema nervioso, entre otros. En esta foto vemos un hígado que contiene focos de necrosis que podemos marcar, todo lo que falta de los hepatocitos, y además se presenta como un hígado muy congestivo en respuesta a la presencia del toxoplasma. Del mismo modo que en esta foto encontramos focos de necrosis que le dan un aspecto de falta de células a este tejido. Esta foto muestra en un corte de hígado la proliferación de un conductillo biliar de esta forma longitudinal que no es habitual en otras enfermedades. Esta foto muestra un corte de hígado en el que encontramos el quiste de toxoplasma teñido de color lila azulado, ovoideo, lleno de bradizoitos. Lo mismo podemos señalar en un corte de riñón. Aquí vemos dos quistes en cerebro, tejido por el cual el toxoplasma tiene una gran afinidad. Y lo mismo un quiste de forma ovalada, lleno de bradizoitos en pulmón. Para hacer el diagnóstico de toxoplasmosis podemos recurrir a métodos directos como la histopatología, motivo de nuestro trabajo, en la cual en la necropsia hallamos los quistes y los recuperamos de los diversos tejidos del conejo. También se puede hacer el aislamiento del agente etiológico inoculando el material sospechoso en ratones y luego realizando la serología para determinar la presencia de anticuerpos antitoxoplasma o examinando el cerebro para ver tanto las lesiones como la presencia de quistes. Si queremos hacer la caracterización molecular del toxoplasma, recurrimos a las técnicas de PCR. Y como métodos indirectos, una de las pruebas más específicas y sensibles es la inmunofluorescencia indirecta, donde lo que hacemos es probar anticuerpos específicos sobre cortes histológicos de casos sospechosos y ver si hay una reacción que colorea la unión de antígeno-anticuerpo. También se puede recurrir a pruebas de ELISA y se hace la serología de gatos, particularmente en el laboratorio de inmunoparasitología en nuestra facultad. Cuando hablamos del diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta Pasteurella multocida específicamente
o podríamos estar en presencia de un conejo con el complejo respiratorio, en el cual entra en juego también la bordetela bronquiséptica. Puede ser en dos momentos. El más frecuente para que hagamos el diagnóstico diferencial es cuando encontramos un conejo con rinitis, conjuntivitis, epífora, que remite a los primeros estadios de una pasteurelosis. Y lo mismo cuando en el otro extremo hallamos un animal que ha muerto por una neumonía, específicamente la bronconeumonía fibrinonecrótica que producen estos dos agentes antes mencionados. También cuando las lesiones de estos focos necróticos que se encuentran en los diversos órganos son grandes, a veces coalescen como masas, podemos hacer el diagnóstico diferencial de la pseudotuberculosis del conejo a causa de Yersinia pseudotuberculosis o de la tuberculosis a causa del Mycobacterium. Y cuando el cuadro es neurológico, que es bastante frecuente como presentación, los signos clínicos pueden confundirnos con la encefalitis producida por Listeria monocitógenes. Quería comentarles algunas palabras sobre la importancia en salud pública, como agentes activos ustedes como futuros médicos veterinarios en este tema de la prevención de las enfermedades que son zoonóticas. Se considera que 1/3 de la población humana tiene anticuerpos antitoxoplasma. Eso no significa que estén enfermos, más aún. En general, las presentaciones de la enfermedad ocurren en individuos con bajas defensas. Así podemos describir 4 tipos de presentaciones clínicas. Una presentación asintomática, en la que en general puede cursar con fiebre, inflamación de los ganglios cervicales y rápidamente se ve que los bradizoitos se alojan en quistes que quedan incluidos en los diversos órganos de las personas, pero sin desarrollar cuadros clínicos. No hay más, como digo, que los signos clásicos de un resfriado y de la inflamación de los ganglios cervicales. La presentación prenatal o trasplacentaria es preocupante, particularmente motivo de consulta de muchas mujeres que recurren a las veterinarias de pequeños animales, en las cuales se atiende también el conejo como mascota. En ese caso, la preocupación es en aquellas embarazadas que tienen un gato y que cuando se les hace el análisis serológico a la mujer se las encuentra como negativas. Negativo significa que no tiene anticuerpos antitoxoplasma. Y si los tuviera en un título bajo, significa que tiene defensas, no que está enferma. Por supuesto que ese capítulo corresponde a los médicos explicarlo, en cuanto a que trazarán seguramente un estudio de qué título de anticuerpos tiene esa persona, si es inmunoglobulina reciente o no, es decir, si es M o G y demás. Pero la presentación prenatal es preocupante porque se ocurre, particularmente en el primer tercio de la gestación, las consecuencias para el embrión pueden ser realmente graves. Otro tipo de presentación bastante frecuente en los humanos es la presentación ocular, también llamada como toxoplasmosis ocular, que ocurre en aquellos individuos que adquieren contacto con el toxoplasma de niños, cursa sin signos clínicos y frente a algunos disparadores, como el estrés o la entrada a la pubertad, desarrollan unas lesiones características en los ojos y pueden causar incluso ceguera. Y por último, la presentación multisistémica tiene mucho que ver con pacientes inmunodeprimidos. Un resurgimiento de la toxoplasmosis se vio en este sentido en la década del 80, cuando aparece el virus del HIV-Sida en humanos. Esta enfermedad es justamente una causante de inmunosupresión, por la cual al tomar contacto con el toxoplasma desarrollaban cuadros de encefalitis con una alta tasa de mortalidad. Si bien en los humanos se hacen tratamientos, pasa como con los animales que las drogas no suelen ser demasiado efectivas
pueden variar entre individuos y según el tipo de presentación clínica con la que nos encontremos. De todas maneras, como digo, en los humanos se hacen diferentes tratamientos que corresponden a otras disciplinas. Es muy importante para nosotros como agentes de salud pública explicarle a las personas cómo prevenirse, particularmente si tienen gatos con posibilidades de defecar en algún momento de sus vidas estos zooquistes que una vez que esporulan en el medio son las formas de transmisión más importantes de la enfermedad. Las medidas habituales de higiene como el lavado de manos con agua y jabón son las más importantes. Si son personas que trabajan en jardinería o en huertas, utilizar guantes para no manipular la tierra con las manos. El toxoplasma puede estar mucho tiempo en los suelos y en los pastos contaminados. Y se recomienda cocinar las carnes a 70 grados, no el famoso vuelta y vuelta, sino cocinar bien el centro de lo que vamos a comer o mantenerlas a 24 grados bajo cero. En este caso de la congelación durante 24 horas o más. Es importante también, en los animales no se hace el tratamiento, mantener las normas de bioseguridad tendientes a la prevención. Y en este caso, hablar específicamente de los gatos, aunque no sea objeto de estudio de nuestra materia, porque son los principales transmisores de la enfermedad. Mantener los animales bien alimentados, ya sea con los llamados alimentos balanceados o comida casera cocida. Mantenerlos bien alimentados también reduce el riesgo de que los animales salgan a cazar y puedan ingerir otro individuo que contenga un quiste. Utilizar también recipientes para recolectar la materia fecal que puede contener esos zooquistes, los que se recomienda lavar todos los días con agua y detergentes o lavandina. En el conejo se recomienda usar también alimento balanceado. Si le damos forraje, hay forraje que se puede comprar en las veterinarias o locales de venta de esos productos. Y si le damos pasto de nuestra casa, que esté limpio y controlado. Recuerden que los zooquistes se destruyen en agua hirviendo durante 5 minutos. Espero que la presentación les haya servido para abarcar la toxoplasmosis en esta especie, que es el conejo. Espero consultas y desde ya muchas gracias.